presentamos palabras de vida, alimento para el alma. Hoy veremos la parábola del sembrador. Mateo 13, versículo 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta parábola, Jesús pone su énfasis principalmente en los diferentes tipos de suelo en los que la semilla cayó. Evidentemente, hay otros elementos en el relato, como el sembrador y la semilla misma. Pero lo más importante que Jesús resalta es la recepción que cada tipo de suelo dio a la semilla del sembrador. En la antigüedad, los agricultores salían de sus aldeas cada día al amanecer a atender sus campos y volvían al atardecer. Asimismo, Cristo salió del Padre hacia su campo, que es el mundo, para sembrar la semilla del Evangelio del Reino y dar testimonio de la verdad. Jesús mismo se encargó de explicar en privado a sus discípulos cuál era el significado de esta parábola. Según los detalles que encontramos en los 3 evangelios en los que aparece esta parábola, la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es el que predica dicha palabra. Pero como dijimos hace un momento, el énfasis de Jesús está en el tipo de suelo que recibió la semilla, es decir, los diferentes estados del corazón humano. El primer tipo de terreno es el de junto al camino, un terreno duro donde la tierra no había sido labrada. Por tanto, la semilla no solo no pudo penetrar bajo la superficie de la tierra, sino que, según Lucas, también fue pisoteada y después recogida y devorada por las aves. Así que los que son como el terreno de junto al camino son aquellas personas que oyen la palabra de Dios pero no la entienden, y como no la entienden, Lucas añade que tampoco la creen. Por tanto, vienen las aves, es decir, el diablo o el malo, y quita la palabra de sus corazones, así como las aves se comen la semilla que cae junto al camino. Todo esto con el propósito de que la palabra no penetre en el corazón del oyente. En este caso, la incapacidad de dicho terreno para proporcionar las condiciones necesarias para que la semilla germine, hacen que ésta sea fácilmente olvidada por sus mentes. Los corazones que han sido endurecidos por el engaño del pecado, los oídos que han sido tapados por la maldad, los ojos que han sido cegados por la iniquidad, no permiten al oyente entender lo que le está siendo revelado, por lo que en poco tiempo el mensaje que les fue predicado se les olvida y no provoca ningún efecto en ellos. El segundo tipo de terreno es el terreno pedregoso, lo que describe un tipo de suelo rocoso cubierto con una capa delgada de tierra, donde la semilla cae y encuentra suficiente tierra para brotar inmediatamente debido a la poca profundidad del suelo. Entonces,
Los rayos del sol pronto la marchitan y la queman porque no tiene raíz y porque no tiene humedad. Este terreno representa los corazones que se impresionan rápida y fácilmente, que reciben la palabra con prontitud y además con gozo. Pero el calor de las tribulaciones o persecuciones por causa de la palabra, o incluso las pruebas que la vida cristiana conlleva en sí misma, pronto marchitan la emoción superficial que sintieron al momento de oír el Evangelio. Sin embargo, la influencia superficial del Evangelio no los lleva a confesar el pecado y a abandonarlo. Su reacción emocionalista no hace evidente su conversión. Por lo tanto, se apartan pronto del camino y perecen nuevamente sin Dios. El tercer tipo de terreno es el terreno espinoso. Un terreno que no ha sido limpiado completamente de malezas y abrojos no es apto para ser sembrado con buena semilla, pues cuando ésta logra germinar, las espinas se levantan por encima de la buena simiente y la ahogan, impidiendo que ésta pueda tener la luz y el aire necesario para su buen crecimiento, pues también absorben la humedad y los minerales del suelo, por lo que la planta que logró brotar de la buena semilla se hace infructuosa. El problema aquí no es meramente el suelo, sino la existencia de algo que roba la buena nutrición que la semilla necesita. Jesús nos explica que las espinas son los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida. Estas tres cosas son las que mantienen a toda persona ocupada y distraída y alejada de la vida espiritual, pues primero es el afán por conseguir lo material, para generar y acumular riquezas que posteriormente se derrochan en placeres vanos y pasajeros de esta vida. Y estas son las principales piedras de tropiezo de todo creyente del Evangelio. Son un círculo vicioso en el que suele caer el creyente o el oyente representado por este terreno y por el cual termina abandonando lo más importante de la vida, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Finalmente Jesús menciona la buena tierra, la tierra que ha sido labrada, limpiada y preparada de antemano para generar las mejores condiciones para recibir a la semilla. Este es un terreno blando y suave, apto para recibir y alimentar la semilla. Su profundidad permite que ésta eche raíces y conserve la humedad necesaria. Su limpieza permite que la semilla absorba toda la nutrición, la luz y el aire necesarios para su óptimo crecimiento y madurez. Estas óptimas condiciones permiten que la semilla alcance su máximo desarrollo. Este tipo de terreno representa al corazón suave y tierno que ha sido conmovido a fondo por las grandes verdades del Evangelio y es guardado cuidadosamente de las contaminaciones del mundo. Este corazón que Lucas describe como bueno y recto es capaz de retener la semilla del Evangelio, impidiendo así que sea hollada o devorada o marchitada o incluso ahogada por los agentes adversos mencionados en los tres tipos de suelo anteriores. El rendimiento mencionado por Jesús al final de la parábola nos habla del resultado que el Evangelio obtiene en la vida del oyente, representado por la buena tierra. El fruto producido por el Espíritu de Dios en el creyente se menciona de menor a mayor en Marcos y de mayor a menor en Mateo. Para un rendimiento del 100% se necesita prácticamente de un milagro en una cosecha real, pero en la cosecha espiritual esto es posible cuando el Espíritu Santo puede obrar plenamente en el corazón del creyente, pues hay creyentes que dejan que el Evangelio gane tanto terreno en sus vidas que el fruto del Espíritu es maravillosamente notable en ellos. El rendimiento del 60 y 30 por 1 son omitidos por Lucas. En una cosecha común, estos rendimientos son más fáciles de obtener. En la cosecha espiritual, el rendimiento del fruto del Espíritu Santo puede crecer a medida que el corazón del creyente cede terreno al Evangelio y es limpiado y podado para obtener más fruto en él.
como dijo Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esta fue la parábola del sembrador. ¿Y tú, qué tipo de terreno quieres ser? Abre tu corazón a la semilla del Evangelio y podrás producir el fruto del Espíritu en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y recuerda, amar a Dios y amar al prójimo es el resumen de toda la ley. Esto fue Palabras de Vida, alimento para el alma. Hasta la próxima.